Hablar, abuelita. Habla. Hola, buenas noches. ¿Involucrado en las ¿Cómo alegrías estás? y sufrimientos de nuestra vida diaria? Hay tres personajes principales en el libro: Noemí la viuda, Ruth la moabita y Boaz, el agricultor israelita. Y su historia es contada en 4 capítulos hermosamente diseñados. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. El capítulo 1 abre con la frase, en los días en que gobernaban los jueces. Y eso nos recuerda de los difíciles y oscuros días del libro de Jueces. Y aquí se nos presenta a una familia israelita en Belén que está luchando por sobrevivir una hambruna. Y en busca de comida se mudan a la tierra de Moab, un antiguo enemigo de Israel. Y allí el padre de la familia muere. Y los hijos se casan con 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Y luego los hijos mueren también y dejan sola a Noemí con sus 2 nuevas nueras. Así que Noemí ya no tiene ninguna razón para quedarse y le dice a sus nuevas nueras que ella regresará a su casa. Y Noemí sabe que la vida de una viuda extranjera en Israel será muy dura y por ello le dice a las nueras que no la acompañen. Orfa está de acuerdo, pero Ruth no. Ella muestra una lealtad increíble hacia Noemí y dice, a donde quiera que tú vayas yo iré también. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que las 2 regresan juntas a Israel y el capítulo lo concluye con que Noemí cambia su nombre a Mara, que significa amarga en hebreo, y ella se lamenta de su trágico destino. El capítulo 2 comienza con Noemí y Ruth hablando acerca de dónde encontrarán comida, y resulta que es el inicio de la cosecha de la cebada. Así que Ruth va a buscar comida y resulta que termina recogiendo granos en el campo de un hombre llamado Boaz, quien resulta ser familiar de Noemí. Se nos dice que Boaz es un hombre de carácter noble y Ruth le llama la atención a él. Así que después de conocer un poco más de su historia, él muestra una generosidad increíble para con ella. Él hace arreglos especiales para que la inmigrante Ruth pueda recoger granos en su campo. Y al hacerlo, Boaz está de hecho obedeciendo un mandamiento explícito de la Torá: mostrar generosidad al inmigrante y al pobre. Boaz está tan impresionado por la lealtad de Ruth a Noemí que ora para que Dios la recompense por su valentía. Así que Ruth vuelve a casa ese día y Noemí se entera de que ella conoció a Boaz y está muy emocionada. Noemí le dice que Boaz es el redentor de su familia. Ahora, esto del pariente redentor era una práctica cultural en Israel, donde si un hombre en la familia moría y dejaba a su esposa, hijos o tierra, era la responsabilidad del pariente redentor casarse con esa viuda, tomar la tierra y proteger a esa familia. Así que Noemí empieza a tener esperanza de que quizá todavía hay un futuro para su familia. El capítulo 3 comienza con Noemí y Ruth haciendo un plan para hacer que Boaz note la situación. Ruth dejará de usar su ropa de luto y empezará a mostrar que está disponible para casarse. Así que Ruth va a buscar a Boaz en la finca durante la noche. Y conforme ella se acerca, Boaz se despierta y queda completamente sorprendido. Y Ruth comunica muy claro cuáles son sus intenciones. Le pide a Boaz que redima a la familia de Noemí y se case con ella. Y Boaz de nuevo queda asombrado por la lealtad de Ruth a Noemí y a su familia, y le dice a Ruth que ella es una mujer virtuosa. Es el mismo término que se utiliza para describir a la mujer en Proverbios 31. Así que Boaz le dice a Ruth que espere hasta el día siguiente, y él redimirá tanto a Ruth como a Noemí legalmente delante de los ancianos de la ciudad. Así que el capítulo termina con Ruth regresando a Noemí, y ellas se maravillan juntas por todo lo que está sucediendo. En el capítulo 4 todo se resuelve. Resulta que en el último minuto, Boaz descubre que hay un pariente que es más cercano a Noemí que él, y este hombre es elegible antes que él para redimir a la familia. Pero en el último segundo, este pariente se entera de que se tiene que casar con Ruth, la moabita, así que se rehúsa. Pero Boaz, recuerda, él conoce el verdadero carácter de Ruth, así que adquiere la propiedad familiar de Noemí y se casa con Ruth. De manera que, justo como en el principio, Ruth fue leal a la familia de Noemí, ahora Boaz es también leal a la familia de Noemí.
La historia concluye con un revés de todas las tragedias del capítulo 1. La muerte del esposo y los hijos es revertida, ya que Ruth se casa de nuevo y da a luz un hijo, trayendo gozo a Noemí. Y esta simetría entre el inicio y el final es todavía más asombrosa. Recuerda, la tragedia inicial fue seguida por un gran acto de lealtad por parte de Ruth. Y eso ahora coincide con el acto de lealtad de Boaz que lleva a la restauración de la familia. Y esta simetría resalta también el diseño de los capítulos internos. Cada uno de los capítulos inicia con Noemí y Ruth haciendo planes para el futuro. Y eso es seguido por una reunión providencial entre Ruth y Boaz. Y cada capítulo concluye con Noemí y Ruth regocijándose por lo que ha sucedido. La historia está diseñada de manera hermosa y ese diseño se conecta con una característica muy interesante de la historia, y es lo poco que se menciona a Dios. Sí, los personajes hablan acerca de Dios algunas veces, pero el narrador jamás menciona a Dios haciendo algo directamente en la historia. Y eso es brillante, porque la providencia de Dios está obrando detrás de cada escena en esta historia, tejiendo las circunstancias y las decisiones de cada personaje. En el caso de Noemí, su tragedia la lleva a pensar que Dios la está castigando. Pero en realidad, la historia entera se trata de la misión de Dios para restaurarla a ella y a su familia. Y Él lo está haciendo a través de Ruth, a través de su valentía y su lealtad, lo que trae sanidad a la vida de Noemí. Pero no sin Boaz, un agricultor que no se anda con rodeos, lleno de generosidad y lealtad. Así que Dios usa la integridad de Boaz combinada con la valentía de Ruth para salvar a Noemí y a su familia. Y esta historia explora de manera brillante la interacción de los propósitos y la voluntad de Dios con las decisiones y la voluntad humana. Dios entreteje la obediencia fiel de su pueblo para traer al mundo sus propósitos redentores. Eso nos lleva al verdadero final de la historia. El libro de Ruth concluye con una genealogía, mostrando cómo el hijo de Boaz y Ruth, Obed, fue el abuelo del rey David, quienes forman parte del linaje del Mesías. Y así, de repente, todos estos eventos, aparentemente mundanos y ordinarios, se entretejen en la gran historia de la redención de Dios para todo el mundo. Así que el libro de Ruth nos invita a considerar cómo Dios puede estar obrando en los detalles ordinarios y mundanos de nuestras vidas también. Y de eso se trata el libro de Ruth. Así es, Dios les bendiga grandemente. Vale. Ya me escuché acá atrás en el celular de la bolita y no tengo rebote, gloria a Dios. Gracias a Dios porque estamos ya, es viernes, gloria a Dios por eso, ya... El libro de Ruth. Se acabó la semanita, gracias a Dios. Bueno, yo todavía, ya la terminé, gracias a Dios. Me salió hoy a las 6 de la tarde, ya ando por acá en casita, dándole gloria y honra al Señor, porque otra semana más donde podemos prepararnos para descansar y para dedicarnos a lo que nos repercute, ¿no? Que es ahora el changarrito, estar con ustedes, ¿verdad? Gozando. Se cumplen todas las oraciones cuando nos vemos, porque nos vamos a ver disfrutando de la caridad con los hermanos. El único que todavía le toca chambear, yo creo mañana, sí es a Bernardo, pero sí a Marco, entonces estamos orando por ellos. Le doy gracias a Dios, está aquí la bolita, por ahí anda con Marco también, Marco está ahí unido, nada más que ahí tiene un detallito con su celular. Cari ahorita se une también. Está Bernardo, Dios te bendiga, amigo, creo que está ahí con Isabela echándole ganas. Está Cristi, gloria a Dios por eso, se le ve su carita cansadita, pero ahí anda queriendo aprender. Un día más, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Entre más nos menciona la escritura, pues cambiamos hasta el descanso por un ratito, aunque sea, ¿verdad? De palabra de Dios, de escritura, y le damos gracias a Dios por eso. Estoy aquí con mi esposita, por falta de dispositivos, pues está aquí escuchando, ¿verdad? Pasando tiempo junto conmigo aquí en el video, y así que vamos a comenzar para no tardarnos mucho, porque ya es tiempo también de descansar y vamos a digerir un poquito acerca y hablar un poquito acerca de este libro, un libro pequeño que tiene apenas 4 capítulos, pero que nos da una enseñanza maravillosa y que la vamos agarrando, la vamos cachando ya en el video que pusimos como introducción. Recuerda que el video no lo estoy haciendo yo, es un video que me gusta mucho de estos hermanos, se llama Biblia Project. Cada libro te lo explican brevemente, entonces ya lo vimos como introductorio. Ahora vamos a conocer, a platicar un poco de datos específicos, ¿verdad? Vemos que en Ruth vamos a encontrar
a Jesús como nuestro pariente redentor. De hecho, la familia de Jesús, la genealogía de Jesús más bien viene de este Boz, el personaje que vamos a encontrar viene de Ruth. Esta unión son de la genealogía de Jesús, así que puede profetizarse muy bien y ver aquí el linaje de Jesús. Entonces por eso mismo encontramos que es nuestro pariente redentor. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasó con Boz y con esta Ruth, y también vamos a encontrar el significado del libro. El libro se llama Ruth y es evidentemente que es el nombre del personaje central del relato. Es, por ejemplo, jueces, sabíamos lo que eran los jueces, en esta ocasión es Ruth, porque así se llama la personita en el cual se va a centrar toda la historia, nos va a dar vueltas alrededor de la persona de Ruth. El autor, esto es muy importante que conozcamos, ¿por qué? Perdónenme, está por acá, sí, Ruth, se cree que fue Samuel, ¿por qué? Porque lo mismo que pasó con jueces, no fue escrito antes de la era de David, por cuanto mencionan el 4:22, David no era, no era, se hace mención de David, perdón, no de Salomón. Algunos han puesto que fue escrito en la época de Salomón, pero no puede ser, ¿no? Porque Samuel escribe en el 4:22 que estaba David, ¿verdad? Si lo hizo, de hecho vamos a leerlo. Mi Biblia no, ¿lo puedes leer tú, mi amor? Obed engendró a Isaí, que Isaí engendró a David. Exacto, entonces está explicando de cómo llega el rey David, no, nunca especifica a Salomón, perdón. Así que lo más seguro es que esté siendo escrito por Samuel, al igual que jueces. Ya si quieres saber un poquito acerca del por qué estamos seguros que fue Samuel también este libro de la paternidad de los 1000 antes de Cristo, pues checa tus notas de la semana pasada, ¿no? Donde explicamos por qué era seguro que el libro, o muy seguro que el libro de jueces fuera escrito por Samuel. Esos mismos criterios los ponemos aquí. O sea, Dios quiso en el tiempo de los jueces registrar cómo se vivía en general, pero también hay un dato muy especial en este libro que ahorita lo voy a mencionar. Años cubiertos, desde el inicio del libro, del capítulo 1 hasta el capítulo 4, vemos que son 12 años. La trama se va desarrollando durante 12 años, que por ahí estuvieron esta Ruth, Noemí, y se encontraron a Boz, ¿verdad? Vamos, perdónenme, me falló un poquito aquí. Muy bien, la palabra clave vamos a encontrar que se llama pariente, próximo y redentor. Es las palabras clave, algo que pasó con este Boz que ahorita vamos a explicar. El capítulo 4 es el capítulo clave sin duda, donde nos va a explicar que Dios quiso dar el detalle acerca de qué es lo que estaba pasando con la historia del linaje de David. Recuerden que de Abraham viene a David y de David viene a Jesús. Entonces es muy importante entender este linaje. También para eso sirve este libro, para conocer en medio de los jueces qué estaba pasando el linaje de David y por ende de nuestro Señor Jesucristo. Versículo clave, vamos a encontrar el 1, 15 al 16. Lo voy a leer. Versículo 1, capítulo 1, versículo 15 al 16, dice así. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Vemos aquí una actitud de Ruth, de amor y también de compañerismo y de fidelidad con su suegra Noemí, ¿no? Vemos en el 4:10 también es uno de los versículos clave que dice así. Y que también tomó por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Amalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lagar. Vosotros sois testigos hoy. Está hablando del proceso y de las cosas que tenía que tomar Boz para redimir a Noemí, a Ruth, para que le fuera bien a la familia también de Noemí, ¿no? Así que estos personajes clave los vamos a encontrar en el libro. Son los 3 personajes clave, que es Ruth, Noemí y Boz. ¿Tiene alguien alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, el propósito del libro, cayendo un poquito a la caja, cayendo un poquito al tema, el propósito del libro es revelar, que había personas piadosas durante la época de la teocracia. Esto es muy importante,
Por ejemplo, el video no se especifica o tiene una enseñanza o tiene o está muy involucrado en hacernos ver que el propósito del libro es mostrar que Dios se mete en nuestros, no solamente en la parte espiritual, en el sentido de la iglesia, no solamente cuando estamos leyendo la Biblia, no solamente cuando estamos a fuego con Dios o en las cosas piadosas que normalmente hacemos, como ir a la iglesia, que ya lo mencioné, como servir, como predicar el evangelio, sino Dios se está metiendo también o está involucrado en nuestra vida día a día, en el trabajo, cuando nos despertamos, cuando estamos comiendo, cuando estamos en nuestra casa, y tiene razón. Pero aquí da un dato que a mí me llama mucho más la atención, no puedo decir que más importante, pero sí un dato muy, muy relevante para mí. Dice que había personas durante la época de la teocracia. ¿Se acuerdan cuál era la época de la teocracia? ¿Quién se acuerda, por ejemplo, a ver, para que despertemos tantito, quién se acuerda qué es teocracia o cuál es la época de la teocracia? Lo vimos la semana pasada. Levante la manita. Ah, no puede ser. Cris, perfecto. ¿Cuál es la época de la teocracia, amiguita? No recuerdo bien porque he de confesar que ese día estaba con muchas situaciones de distractores, pero teocracia es de dioses, ¿no? Teo, algo así recuerdo, y no recuerdo si es pues en los jueces, pues, pero no recuerdo las fechas. Muy bien, sí. Algo así. La teocracia, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene algo? Tú, Bernard, si estuviste la semana pasada, sí, ¿verdad? Tú no te me salvas. ¿Te acuerdas para qué era la teocracia o a qué se refería con cuál es la descripción o cuál es el dato más importante de a qué se refería con la época de la teocracia? Bien así, como que las fechas no las recuerdo bien, pero para mí entiendo que es el tiempo en que hablaba Dios directamente con el pueblo de Israel, ¿no? No tanto así. La teocracia, ¿tú te acuerdas, mamá? Sí, lo que mencionas que están el tiempo de los jueces es algo que denotaba mucho el libro de jueces, es que todos hacían lo que querían, no tomaban en cuenta Dios. No es así. La teocracia, lo volvemos a repetir, si no pusimos atención en el libro de jueces, nos va a costar un poco de trabajo porque si te fijas, jueces y Ruth, me voy a regresar tantito, tienen el mismo autor. Fíjate, Samuel, ¿quién escribió el libro de jueces? Samuel. ¿En qué año fue? En el 1000 antes de Cristo. Nos vamos a dar cuenta que este libro es una historia del tiempo de la teocracia, del tiempo se hace de los jueces. La teocracia significa que era el gobierno directamente de Dios. No había un rey en ese tiempo. La teocracia quiere decir que Dios era el gobernador del pueblo. El pueblo tenía un solo rey que era Dios. Vimos en el libro de jueces que estos jueces se levantaban o Dios los levantaba cuando el pueblo de Israel pecaba, fallaba, alguien venía, los conquistaba, algún otro pueblo, algún otro pueblo que estaba ahí en Israel o fuera de Israel, venían, Dios permitía que los conquistaran para darles una reprensión y levantaba un juez cuando ellos clamaban a Dios, levantaba un juez para salvar al pueblo, pero eran jueces no de todo el país o no de todo el pueblo, sino en diferentes lados. De hecho, dijimos que algunos de ellos se repitieron, porque si vemos el tiempo que vivieron los jueces no va a cuadrar con la historia. 380 y tantos años fue lo que tenemos de historia en el tiempo de la teocracia, pero si contamos a los jueces son más de 400 años, entonces pareciera que se está contradiciendo. No es así, sino que unos jueces se repitieron. Estaba un juez por allá siendo levantado por Dios y había un juez de este lado. Entonces vemos que aunque había jueces que servían incluso a algunos para gobernar, no gobernaban todo el país, porque la idea de Dios o todo el pueblo, todas las 12 tribus de Israel, porque la idea de Dios era que el pueblo solamente se rigiera por un solo Dios y que los sacerdotes, o por un solo rey que era Dios, y que los sacerdotes
fueran los que impartieran la parte religiosa, ¿no? La parte del tabernáculo, de sacrificar y todo, pero cada uno tenía la responsabilidad de no contaminarse con los otros pueblos que aún habían quedado, que tenían que ir desechando. Recordemos que mencionamos que en Josué, Dios por medio de Josué destruido a todas las naciones poderosas, pero aún había que personas que por ahí andaban que eran de Canaán. Lo que tenían que hacer ahora era no contaminarse con sus costumbres, ¿no es así? Lo estuvimos mencionando ya 2 veces, esta es la tercera. Entonces, agarremos el hilo de lo que estamos viendo. Entonces, llega el tiempo en el que Dios deseaba que el pueblo de Israel solamente tuviera un rey, que era Dios, que Dios fuera quien fuera el gobernador de Israel. De hecho, tú puedes ver, vamos a ver en el siguiente capítulo, en el siguiente libro de Samuel, que cuando el pueblo de Israel pide rey, le dice a Samuel, no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí y ya no quieren que yo sea su rey. Entonces fue el deseo de Dios de primera mano que el pueblo de Israel tuviera un solo rey, que era Dios, y que cada uno obedeciera a Dios en su pueblo, con su gente, en su tribu. Entonces, como el pueblo de Israel no podía hacerlo, porque no quería hacerlo, no quería compromiso con Dios, caían, Dios traía a un pueblo, los gobernaba, y entonces Dios levantaba un juez que los librara. Y en este tiempo podemos ver que la Biblia refleja claramente, en el tiempo de los jueces, que estaba terrible el pueblo de Israel, porque incluso estaban cometiendo actos horribles. Lo podemos ver en los últimos 2 capítulos, donde dice la escritura que un viajero sale con su mujer, un pueblo de la tribu de Dios, del pueblo de Dios, termina causando actos aberrantes con esta mujer, terribles, que solamente los pueblos que no conocen a Dios tenían. Y entonces el esposo, por dolor, hace otro acto terrible, y entonces se hace como la primera guerra civil en el pueblo de Israel. O sea, podemos ver que el pueblo de Israel quería desechar a Dios, ya no lo quería meter en sus planes, y entonces todo se estaba volviendo atrás. El plan no era que alguien llegara y que solucionara esto humanamente, sino que todos obedecieran a Dios, pero el pueblo de Israel no lo estaba haciendo. Entonces, este libro de Ruth aparece en este tiempo. O sea, Samuel registra el tiempo de los jueces, que es lo que pasaba en la teocracia, el tiempo en el que Dios era el rey, el tiempo en el que no había un rey porque Dios era quien gobernaba, pero este pueblo no quería someterse a Dios, era un pueblo. De hecho, podemos ver que había jueces que eran perversos, eran malvados. Pues ver a Salomón, por ejemplo, ¿no? Perdón, Salomón, no Sansón. Sansón fue una persona fornicaria, fue una persona que no deseaba las cosas de Dios, que de hecho las tenía en poco. Consultaba incluso prostitutas. Podemos ver a Gedeón, después de su trabajo, termina cayendo en idolatría y llevando a su casa la idolatría. Podemos ver a un juez que por confundir a Dios agarra y hace, por no saber las cosas de Dios o el culto a Dios, lo que hace es comete una imprudencia y dice, ahorita que llegue al pueblo, la primera persona que salga a recibirme, la voy a sacrificar a Dios, sin entender, porque no conocía la ley de Dios, no conocía a Dios, que Dios no pedía sangre humana. Él quería comparar a Dios como cualquier otro dios de Canaán, pero él no pedía a voluntad sangre humana. Entonces sale quien, su propia hija. Entonces tiene que cumplir su promesa y matar a su hija. Podemos ver que el pueblo de Israel estaba terrible. Entonces en este tiempo también aparece la historia de Ruth, en el tiempo de una apostasía terrible de Israel. Aparece el tiempo de Ruth. Y ahora sí, el propósito. Perdón que me tuve que tardar porque tuve que dar un resumen general de jueces, porque si no, no podíamos entender. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ya comprendimos qué estaba pasando en el pueblo de Israel. Ya comprendimos la problemática. Estaba el pueblo de Israel en una apostasía total. De hecho, de las mayores que podemos ver en el pueblo de Israel. En este tiempo estaba esta historia de Ruth. Y dice el propósito del libro, que es lo que a mí me llama la atención, que te decía, porque el video nos dice que el propósito del libro, o como lo ven estos chicos de Biblia Project, el propósito del libro es registrar cómo Dios se está involucrado no solamente en la parte que nosotros tenemos piadosa con Dios, cuando predicamos, cuando leemos, cuando oramos, sino en nuestro día a día, cuando vamos a trabajar. O sea, que Dios está involucrado en todos los aspectos de nuestra vida. Y es cierto, es algo maravilloso y sí, gloria a Dios por eso. Pero no solo eso, me llamó mucho la atención.
este propósito que estudiando algunos, ¿cómo se llama? Comentarios de este libro me gustó porque dice que el propósito del libro es revelar que aún en medio de la apostasía de Israel, en medio de tanta desobediencia de Israel, había personas piadosas. Uno, por ejemplo, fue Boz. Vimos en el video que él agarra y deja que esta Ruth se ponga a trabajar en sus plantíos porque la ley así lo decía, y ahorita vamos a conocer el versículo. Entonces había aún, aunque el pueblo en general estaba cayendo en apostasía, aún había personas que honraban a Dios. Y tú puedes ver en la historia, no solo del pueblo, sino también de la iglesia, que así ha pasado muchas veces. Tenemos un tiempo en la iglesia de apostasía con la iglesia católico romana. Uno de los argumentos más fuertes de los católicos romanos es, a ver, Lutero viene en el 1800 por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la iglesia antes? ¿A poco Dios dejó a la iglesia? ¿El Espíritu Santo dejó a la iglesia? No, es que aunque la iglesia estaba en una apostasía total, aún había personas que amaban a Dios y que no se querían contaminar con las herejías de la iglesia católico romana, y tienes a Lutero. De hecho, antes ya habían personas que se habían levantado en contra de la iglesia católico romana, no con armas, pero sí queriendo debatir, y ¿sabes qué hicieron los católicos romanos? Los mataban. A Lutero no fue así porque Dios lo defendió y le puso por ahí unos príncipes para que le ayudaran a Lutero por gracia de Dios. Entonces, aunque la iglesia estaba en una apostasía terrible, pidiendo indulgencias, honrando a ídolos, metiéndose en costumbres y en tradiciones paganas, agarra Dios y dice, ok, pero en medio de eso había iglesia de Jesucristo, porque recordemos que la iglesia de Jesucristo no es una institución, sino es la iglesia espiritual que Dios está santificando y preparando. Entonces, este libro nos da ese dato muy importante, que en medio de una teocracia, en medio de una apostasía terrible del pueblo de Israel, aún había personas que estaban honrando a Dios y deseando seguir sus leyes, como vos. ¿Sí me explico? Este propósito me gustó mucho, porque es cierto, o sea, sí lo podemos ver de una manera bonita, tierna, de que Dios se mete en nuestra vida personal, sí está maravilloso, amén, gloria a Dios, pero no solo eso me da aliento a mí el decir, bueno, aunque ahorita lamentablemente también estamos entrando en un tiempo de apostasía, donde vemos que las iglesias están entrando en este tiempo de apostasía, donde todo lo que está pasando, aún hay iglesia de Jesucristo en el mundo, que hay personas que no se han contaminado, porque Dios así los ha mantenido. No es así, todo es gloria y honra de Dios. Entonces, dice así, había personas aún que amaban y obedecían a Jehová, Dios de Israel. En el libro de Jueces, Israel abandona al Señor y se vuelve a ídolos. Ya lo vimos, ¿verdad? Mientras que el libro de Ruth, una mujer gentil se vuelve de los ídolos para servir al Dios vivo. Qué pena para el pueblo de Israel. Fíjate, el pueblo de Israel, siendo pueblo de Dios, se vuelve a los ídolos, pero Ruth, sirviendo a ídolos, se vuelve al Dios vivo. ¿Se parece a algo? Sí. Dice la Biblia que Dios levantó a los gentiles para darles celos a quién, a los judíos. ¿No es así? Entonces es algo que vemos que está repetitivo en Dios. Yo por eso soy solo escritura, yo por eso soy amante y soy orgullosamente protestante, porque lo vemos en toda la escritura en toda la escritura este proceso del corazón del ser humano, que no importa que las instituciones caigan, lo importante es de que Dios aún ha mantenido firme y mantuvo firme a su pueblo por su amor a su nombre, y también a su iglesia por amor a su nombre, porque aún está en apostasía. Aún cuando la iglesia cae en apostasía, aún Dios mantiene ferviente a los que son suyos y los está santificando para su encuentro. Es lo que estaba pasando aquí. El pueblo de Israel estaba en apostasía, pero no había personas que estaban obedeciendo a Dios, y también de otros pueblos estaban regresando a Dios y estaban entregándose más a Dios que incluso los del propio pueblo. Otro propósito, el tercero, es revelar acerca del linaje familiar de rey David. Es muy importante el linaje familiar de rey David, porque se le conoce a Jesús como el hijo de David, porque venía del linaje de David. Entonces tiene 3 propósitos, hermanos. No me hagan después y hacer exámenes, por favor, ¿verdad? 3 propósitos. Primero, registrar que aún había personas que se deseaban servir a Dios en la teocracia, en una apostasía de Israel. Segundo, que había personas también de otros pueblos que se estaban entregando a Dios como Ruth. Y tercero,
el linaje de David. Podemos entender un cuarto, como lo vimos en el libro, que Dios se mete en nuestra vida personal y que Dios está involucrado y está moviendo su ficha. Así también es un buen propósito, pero ya saben que yo no soy tan melancólico o tan emocional, ¿no? Pero está bien, al final del día se necesita, ¿verdad? Claro que sí, que nuestro Dios nos está cuidando siempre. Hay una consideración especial en el libro de Ruth que a mí me gustó también mucho, y es esta la consideración especial del libro de Ruth, que el discurso o lo que tenemos que entender para tener una aplicación correcta de Ruth es el Levítico 25:25, te lo leo. Si nosotros no entendemos esto, no vamos a pasar muy por encima el libro de Ruth. Y cuando lo entendamos o cuando lo sabemos, entonces entendemos muchas cosas de lo que estaba haciendo Boaz con Ruth. Por ejemplo, el Levítico 25:25 dice así: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Hasta cuál dije, y el 47 al 49 del mismo 25 de Levítico dice así: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiera vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o sus medios alcanzaren, el mismo se rescatará. Hasta ahí. Entonces podemos ver cómo Boaz termina haciendo esto, no porque solamente es bueno. 15 minutos finalizará, ¿en serio? ¿Es en serio? Perdónenme, hermano, si no, bueno, lo dejamos hasta donde lleguemos, y si nos falta lo dejamos para la siguiente semana y terminamos la siguiente semana, ¿vale? Porque no quiero extenderla hoy porque ya es viernes, ¿vale? Y hay que dormirnos. Pero vamos, hoy me tuve que parar porque teníamos que agarrar el hilo, perdón, hermanos. Entonces, si nosotros no entendemos esta parte, podemos decir, no es que se le ocurrió a Boaz hacer esto, o porque Boaz es muy buena persona, no, porque Boaz tenía un carácter muy amable. No, no es así. O bueno, sí, pero porque estaba obedeciendo la ley de ¿quién? La ley de Dios. Por eso vemos a Jesús, que es el que nos redime, como Boaz estaba haciendo con Ruth. Entonces vemos claramente que Boaz quería honrar a Dios, quería obedecer a Dios, ¿no? Entonces es una consideración especial. Estos versículos enseñan el concepto de pariente redentor. Es importante el trasfondo para la historia de Ruth, importantísimo este trasfondo. Entonces vamos a seguir. Muy bien. La geografía la vamos a encontrar al inicio del libro en Moab. Vemos aquí, no sé si alcanzan a ver este puntito. Esto es Israel, ¿no? El reino de Israel. Aquí al ladito, al lado de esta extensión de agua, está Moab. Es mucho más chiquito que Israel en ese tiempo. Entonces podemos ver claramente que estaban pegaditos, ¿no? Y después nos vamos a encontrar en el pueblo de Judá. Se va a encontrar en Moab la historia, y después en la tribu de Judá. No va a mencionar otros lugares de Israel, no va a mencionar otras tribus más que en la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque de ahí era Boaz, y es obvio porque si era del linaje de David, si era el linaje de Jesús, pues es de Judá, ¿verdad? Aquí no hay error. Cada libro nos va a dar un aspecto maravilloso del bosquejo de Ruth. Primero, vemos en el capítulo 1 la decisión de Ruth de seguir a Noemí. Vemos en el capítulo 2 la fidelidad de Ruth para con Noemí. Vemos en el capítulo 3 la demanda de Ruth sobre Boaz. Y en el versículo 4 la redención de Ruth con Boaz. Aquí nos vamos a ir, a lo mejor si acabamos el día de hoy, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos en el capítulo 1 que comienza el relato observando que el pueblo de Israel tiene un hambre letal. Lo vemos en Deuteronomio 11, 13 al 17, donde Dios prometió que si había una desobediencia iba a parar la lluvia y también iba a haber hambre en el pueblo de Israel. Entonces, por este tipo de cosas que estaban pasando en el pueblo de Israel, como el hambre, nos damos cuenta que Israel estaba en tiempo de desobediencia. Recuerda que estamos en el tiempo de jueces. La Biblia muestra que hubo muchas temporadas en las cuales el pueblo de Israel cayó en mucha desobediencia. Entonces vemos claramente por estos primeros versículos que estábamos en un contexto de desobediencia a Israel. Por ende, entendemos que por ahí había un juez. No sabemos exactamente, nadie sabe a ciencia cierta qué juez era el que estaba juzgando en ese tiempo al pueblo de Israel, pero estaba en un tiempo de un juez, ¿verdad? Donde el pueblo de Israel estaba cayendo. Cuando vemos en el libro de Jueces que el pueblo de Israel caía en pecado,
estaban en desobediencia, venía un pueblo y los dominaba, tenía una dominación extranjera. Entonces, no solamente tenían problema de hambre, no solamente tenían problema de que estaban siendo azotados, sino también estaban siendo subyugados por otro pueblo, para entender este contexto en este primer capítulo. Así que por el hambre, vemos que Noemí lo que agarra se va ¿dónde? A Moab. En estos versículos podemos ver que se va a Moab con sus hijos, y sus hijos emparentan sus dos hijos con mujeres moabitas, una cosa prohibida según Deuteronomio 7:3 y 23:3. El tiempo llegó cuando los hijos mueren, también el padre. Noemí también vemos que su esposo muere, también estos, y entonces se quedan en casa 3 viudas. Uno podría decir ahorita, no, pues que se pongan a chambear, ¿no? Por ahí está la Cris, ¿no? Que le está atorando con todas las ganas del mundo, ¿no? Confiando en Dios. Pero en ese tiempo era más difícil, ¿no? En ese tiempo sí era muy difícil que pasara eso. Entonces era algo complicado, muy complicado. Tenían que ser 3 viudas haciéndole frente a la vida, a estar solas. Después viene la escritura que empieza a haber un hambre también ahí. Agarra a Noemí, se entera que en Israel ya estaba bien Israel, y entonces decide regresar. Ruth insiste en quedarse con ella porque Noemí les ofrece quedarse en su país y regresar ella, pero Ruth decide, ¿sabes qué? Yo me voy contigo, pero su otra nuera no decide irse con ellos. Recordemos que Ruth era una de las esposas de los hijos de Noemí. Aquí podemos ver claramente que en este tiempo en el que ellos están afuera ya estaba el juez, ya se había arreglado las cosas y Dios había vuelto a restaurar al pueblo de Israel. Entonces esto sucede en el capítulo 1, en el capítulo 2, déjenme ver cuánto tiempo nos falta. En el 10 minutos si llegamos, y en el capítulo 2 vemos la fidelidad de Ruth para con Noemí. Ruth tiene el deseo de cuidar las necesidades de Noemí. Acude a espigar a los campos. ¿Por consejo de quién? Pues claro, de Noemí. Vemos en la ley que en Levítico 19, 9 al 10, los pobres podrían entrar en los campos, en las arboledas y en las viñas a recoger fruto y grano sobrantes para poder proveerse de alimento. O sea, vemos eso en Levítico 19, 9 al 10. Era una tarea humilde, pero Ruth estaba dispuesta a emprenderla. Era una persona moralmente fuerte, ¿no? Al hacerlo se puso en una posición para recibir una gran bendición. Vos era el dueño de los campos donde espigaba Ruth. Habiendo oído la piedad de Ruth, o sea, la fama que Ruth tenía de que no quiso quedarse en su pueblo, sino regresó, lo vemos en el 2:12, con su suegra Noemí, porque la amaba, y también incluso la desea cuidar con las cosas físicas. Lo vemos en Deuteronomio 32:11, que eso que hizo Noemí le gustó mucho a vos. Ahí vemos otra confirmación. De hecho lo quiero leer, a ver, no importa si lo tenemos que dejar para la siguiente semana, pues bueno, lo dejamos, hermanos, o lo tomamos un poquito el domingo, pero fíjense, Deuteronomio 32:11, porque para entender bien, dice así: como el águila que excita su mirada, revoltean sobre sus pollos, extiende las alas, los toma. Ay, perdón, me estoy equivocando. No, es ese, dice así: le halló en la tierra del desierto un yerno de horrible soledad, lo trajo el Redentor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Está hablando de la redención, ¿no es así? Como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. O sea, vemos el amor que tenía Ruth para Noemí se estaba pareciendo a quién, a lo que hablaba la escritura. Entonces vos lo que hace es, al ver la actitud de Noemí, entonces decide darle una dedicación especial a Noemí, a Ruth, reaccionó pidiéndole llevarse a casa una insólita cantidad de grano. Lo vemos del 2:15 al 16. La piedad de vos y su devoción al Señor se ve en obediencia al mandamiento de dejar espigarla en sus campos. E incluso a luz de que era una pesada hambre, habría una tendencia a la codicia y escapar con lo que se pudiese, ¿no? Entonces vemos que en el capítulo 2 vemos a una Ruth decidiendo amar tanto a Noemí para suplir sus necesidades físicas, y a vos deseando obedecer a Dios en medio de una situación difícil, ya que los pobres podían robar. En el capítulo 3 vemos la demanda de Ruth sobre vos. Para comprender la historia de Ruth, ya lo vimos, se deben de recordar las dos costumbres de Israel, ya lo leímos. Primero, no se podía vender ninguna tierra a perpetuidad, eso es,
venderla y que fuera propiedad de otro para siempre. Dios no quería que la tierra cayese en manos de unos pocos, ni que pasase a otra tribu. Y segundo, un heredero varón tenía que continuar la línea familiar, como ya lo leímos. Esto es muy importante. En la ley un hombre debía ser pariente próximo redentor, cuando fuese necesario recuperar por recompra la heredad de su pariente pobre, o rescatar mediante la recompra a una persona en la esclavitud, o levantar la familia de un pariente difunto. Actuando en obediencia a las instrucciones de Noemí, Ruth fue a ver a Boaz y reclamó su protección. Dice, necesitamos apelar al pariente próximo redentor. Y al ver Ruth y Noemí que Boaz deseaba obedecer a la ley de Dios, entonces se acercan a Boaz y le dan ese reclamo. ¿Pero qué crees que pasa con Boaz? Claro que porque ama, honra a Dios y desea obedecerle, cumple con su petición. Y no solo eso, porque también le gustaba y deseaba tener a Ruth como esposa, ¿no? Porque quiero pensar que pues era un deseo también físico, ¿no? Porque dice la Biblia que la bendición de Dios no añade tristeza. Pero el problema es que existía un pariente más cercano a Noemí. O sea, por justicia, por ley, le tocaba a ese pariente cercano y no a Boaz. Tiene que interceder la obra, la misericordiosa mano de nuestro Dios en el capítulo 4. Porque vemos en el capítulo 4 que sucede que acudiendo a la puerta de la ciudad, donde se llevaban a cabo las transacciones públicas, Boaz tomó los pasos legales. O sea, nunca fue por mentira o algo así, sino se va con los pasos legales necesarios para cuidarse de este negocio, y al final Boaz se casa con Ruth y tuvieron un hijo al que le llamaron Obed. ¿Y quién crees que fue Obed? El papá de Isaí. ¿Y quién fue Isaí? El papá de el rey David. O sea, hace que Boaz y Ruth fueron los abuelitos ¿de quién? De David, ¿no? Entonces vemos claramente esta historia que es hermosa, es maravillosa, y nos da estos 4 principios. Primero, Dios está al cuidado de nuestras cosas físicas diarias. Él nos las da, Él las prometió. También vemos que había gente aún que deseaba honrar a Dios en medio de este pueblo malo que en apostasía. Vemos el linaje de David y vemos que había personas de otros pueblos que también deseaban honrar a Dios. De hecho, le dice, hay un versículo muy hermoso ahí en mismo Ruth que dice, tu Dios será mi Dios, ¿no? Entonces, alguien rápidamente, porque tenemos 5 minutitos, ¿tiene algún comentario que nos quiera compartir? Rapidísimamente, ¿alguien así? No importa si se nos va la señal, digo la llamada, Cristi, ¿qué pasa, amiguita? ¿Qué pasa, amiguita? Bueno, tal vez algo así como que muy sencillo, pero pues ahí el libro menciona cómo Boaz redime a Ruth, pero yo leyéndolo y así, yo creo que que Ruth fue doblemente redimida, ¿no? Creo que primeramente por Dios, porque pues prácticamente se quedó viuda, era extranjera, no tenía nada, no había dinero, no había comida, y entonces prácticamente estaba pues en un desierto, ¿no? Junto con Noemí, sola, sin nada. Y después de todo eso, pues se casa con Boaz y pasa a ser una mujer con dinero, con propiedades. Entonces yo pienso que la redención primera que Ruth recibió fue de Dios y después pues utilizando a Boaz, ¿no? Doblemente redimida, creo yo. Así es, ¿verdad? De un momento difícil, de un momento, fíjate cómo se repite en toda la historia bíblica, ¿no? De un momento difícil, un momento donde Dios te reta, donde Dios te dice, ¿me obedeces o no me obedeces? Decide Ruth, obedecer a Dios, aún incluso sin saberlo bien, decide obedecer a Dios, y Dios es tan fiel que, como dice Cris, no solamente se queda como lo que estaba, ¿no? Sino Dios suple todo y le da incluso más. Me gusta ese versículo que dice que nos hace sentar con los príncipes, ¿no? Con los príncipes. Eso es maravilloso, muy buena observación. ¿Alguien más? Nos llama y nos reta a honrar a Dios, ¿verdad? Obedecer a Dios, tener fe. ¿Alguien más? Muy bien, hermanos, nos quedan exactamente 2 minutos. Pues bueno, nos estamos despidiendo. Discúlpenme si me tardé un poquito, teníamos que recuperar esto. Si quieren, le damos otra vuelta. Pónganmelo ahí en el grupo de WhatsApp si quieren que le demos otra vuelta. Fue algo breve, es un libro pequeño, pero como ya vimos, nos muestra cosas maravillosas, y yo te animo
a que lo podamos volver a leer, porque como dice Cris, empezamos a tener incluso otras perspectivas y ya teniendo un bosquejo general del libro, pues ya vamos entendiendo muchas cosas, ¿no? Y sobre todo recuerda que el Señor ya pronto viene. Entonces te veo el dominguito si Dios quiere, a las 10 de la mañana, de ahí a las 12, está hora por el estudio, hora por la predicación, por los hermanos que vienen y por Cris que va a dirigir, ¿verdad? Este domingo. Dios te bendiga grandemente, los amamos y cuídense. Estamos despedidos, descansen grandemente y estamos para servirles. Bye, bye.